Regresamos a Yo Soy 132 TV. Nuevamente mi eterno agradecimiento por estar con nosotros aquí en Yo Soy 132 TV. Te solicitamos que nos sigas por Facebook, por Twitter, por YouTube, para poder seguir difundiendo estas problemáticas que nos aquejan a todos como ciudadanos. Es de suma importancia que levantemos la voz, que nos unamos, que seamos fuertes y que cambiemos las estructuras sociales que nos están afectando a todos, tanto en la parte moral, afectiva, tanto en la parte económica como en la parte de la situación de la represión. Muchas personas no saben que son reprimidas no nada más porque salgan a manifestarse, también en las ideas, también en las posiciones en torno a una realidad. Por eso, Yo Soy 132 TV busca a través de estos programas crear sobre todo una conciencia social y de participación, y que cada persona reflexione al respecto. El tema que estamos desarrollando hoy en Yo Soy 132 TV es el tema sobre la homosexualidad y la iglesia. Para nosotros es de suma importancia que las personas conozcan también la posición de los obispos, porque no todos los obispos comparten la misma idea de que a las personas se les debe de asesinar o condenar en el nombre de Dios. Muchos obispos han argumentado que la interpretación que se da de la Biblia es sumamente equivocada y al parecer las personas utilizan la Biblia para ejecutar lo que es la violencia contra las demás personas. Estamos hablando tal vez de personalidades, de individuos que son homofóbicos, que son racistas y que se valen de los elementos institucionales que de cierta manera tienen importancia y trascendencia social, como es la Biblia, para ser utilizada y condenar a otros. Padre, hace un momento nos hablaba acerca de que las personas de color, las personas afroamericanas, las personas de África eran también asesinadas utilizando la Biblia. ¿Nos puede hablar un poquito más al respecto, por favor? Esto es muy claramente histórico, cuando precisamente se abolió parece que fue Lincoln el que abolió la esclavitud. ¿Se acuerdan? De la parte de la conquista en México, pues se mató mucho indígena. En Estados Unidos casi terminó con toda la población indígena, pero eran los esclavos que eran traídos de África, sometidos, esclavizados y vendidos en las haciendas o poblaciones que tenían en Estados Unidos principalmente. Y se acuerdan cuando hubo esta revolución entre los del norte y los del sur en Estados Unidos, fue precisamente cuando al término de esta se termina la guerra y queda abolida la esclavitud. En aquel entonces, muchas religiones, no nada más la Iglesia Católica Romana, sino muchas religiones utilizaban la Biblia y el nombre de Dios para someter a la gente. Y todos los demás, pues siempre había gente que sí se la creía, puesto que se sometía, pero eran vejados. Bueno, ustedes allá en Estados Unidos sabrán muy bien toda esa triste historia negra de la esclavitud, pero eran sometidos por las autoridades de la iglesia y del gobierno en el nombre de Dios, y esto jamás permitiría ese sufrimiento de ninguna persona. Por supuesto que no. Es que es muy sencillo de entender. No requerimos una traducción perfecta, no requerimos una interpretación de la Biblia, porque cada persona le da una interpretación diferente. Acuérdense que los que escribieron la Biblia, la del Antiguo Testamento y el Nuevo, son diferentes personas que se les atribuye y se piensa y se cree que en algunos libros se crean algunos autores. Pero esto no significa que Dios dejó su testimonio como tal. Es así de sencillo. Por ejemplo, en Génesis, me acuerdo uno muy bien, donde dice, la mujer debe someterse al hombre. Imagínense ese versículo que yo les diga en una población, ahorita en la actualidad, mujer, sométete al hombre. Pues ¿saben qué? Me van a linchar, porque eso no va con nuestros tiempos. A lo mejor en aquellas culturas y en aquellos tiempos, esa es la interpretación y traducción que se le quiso dar. Pero
hay una cosa muy sencilla como para saber y estimar cuándo es cosa de Dios. Y las cosas que no son de Dios es lo que permite el sufrimiento a una persona. Entonces, en el caso de la esclavitud, era un sufrimiento enorme. Lean toda esa parte negra de la historia y la otra parte de la historia, ¿no? Se la contamos en contra de la homosexualidad. Padre, esta parte de la homosexualidad que es condenada por la Iglesia, inclusive aquí en los Estados Unidos, es vigente. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo vivía en la calle, no tenía ni en dónde comer. Me invitaron a una iglesia cristiana. En esa iglesia cristiana me decían que me daban arroz y comida, pero siempre y cuando reconociera que yo vivía en pecado por ser homosexual y que tenía el diablo adentro, y que ellos necesariamente estaban con la palabra de Dios y que Dios no aceptaba a los homosexuales, y que me pedían de cierta manera que yo como homosexual dedicara mi vida y mi cuerpo a Dios. Es decir, que me olvidara de la idea de pensar en tener un novio, en la idea de construir una familia como homosexual, sino que solamente dedicara mi vida a Dios. ¿Es loable eso, Padre? ¿Realmente una religión tiene la autorización para poder someter a las personas a una dinámica de buen comportamiento, de un comportamiento heterosexual? Definitivamente que no. Te voy a decir claramente lo que Dios quiere. Dios quiere a sus hijos y quiere que todos estén contentos. Una persona, otra vez se le atribuye el hecho de tener su propio criterio, su propia homofobia, porque al final y al cabo todas aquellas personas intolerantes a otros aspectos que les enseñaron es a la vez un tremendo pecado. Y están en pecado porque no es lo que Dios quiere. Imagínate con qué lágrimas y con qué dolor te provocaron que una persona te haga sentir así, cuando lo más correcto es, a Dios no le importa la expresión de tu sexualidad, pues por eso te la dio. Entonces, el papel y la forma de ser tus sentimientos, Dios te los dio por alguna razón. Entonces, lo único que hay que hacer es dignificarlos, pero no nada más como gays, sino cualquier persona. Antes que pensar si soy heterosexual o soy homosexual, lo más importante es saber que soy una persona espiritual, una persona física, y que requiero y necesito todos los factores que tengo como persona. Y entran los factores biológicos, la necesidad del amor, la necesidad del cariño. Padre, ¿nos puede seguir explicando estos factores que inciden en el desarrollo personal después de que veamos un video sobre la posición de la Iglesia Católica Romana en contra de los homosexuales y de irnos a unos cortes comerciales? Ok, ¿cómo no? Bien, vayamos a unos cortes comerciales aquí en Yo Soy 132 TV. Yo creo que cuando uno critica sin fundamento o dice las cosas sin fundamento, eso es muy malo. Como muchos titulares que han dicho, el padre Alberto ataca a la iglesia. Yo no estoy atacando a la iglesia católica, yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento, esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero nadie se atreve a decir esto. Bueno, es que nadie quiere pasar 8 años en un seminario para vivirlo, nadie quiere aguantar palo, no, durante 15 años de aguantar cosas. Y no solamente eso, esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes, no, claro, pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia. Y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Esto ha salido en los... Le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro. El padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe. El padre Richard Sipe, monje que ahora es psiquiatra, habla. Eso lo dice el padre Daniel Cousins. Sí, en su libro. Y te voy a decir algo, a mí no me molesta, de hecho, que los sacerdotes sean homosexuales. Lo que me molesta es que por un lado digan, no seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta en los más altos niveles del Vaticano,
Existen sacerdotes Pero homosexuales. Alberto, es que la Iglesia Católica condena el homosexualismo, como también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica. Dicen que es intrínsecamente desordenado. Entonces tú no puedes decir, en mi opinión, que un ser humano creado por Dios es intrínsecamente desordenado. Porque yo creo que eso en sí es un desorden. O sea, si Dios nos ha creado a todos diferentes, si tú ves los árboles y todos los árboles son diferentes, y ves las aves del cielo, y ves el mar, y ves todo, y todo en la creación es diferente, porque un ser humano que tiene orientación homosexual es intrínsecamente desordenado. Y yo no diría que es espantoso, fíjate, yo diría que es parte de la cultura. O sea, como que se adaptan a esto, y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo, en una pizarra bastante fuerte, sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice, ¿con qué cardenal se habrá costado para llegar a esa posición? Eso fue un rector de un seminario delante de un montón de seminaristas. Un poco doloroso. Doloroso para un hombre joven que tenía esta imagen idealista de la iglesia. Yo hago estas historias, fíjate, en el libro no para escandalizar a la gente, ni para que el católico romano devoto se sienta mal sobre su iglesia, porque la iglesia es mucho más que eso. Uno empieza a sentirse como que, espérate, ¿dónde estoy yo metido? De hecho, hay muchos libros escritos sobre estos ex seminaristas, por ejemplo, que han escrito libros diciendo, por ejemplo, hay uno que se llama Goodbye, Good Men, donde un seminarista dice, los hombres heterosexuales se sienten fuera de lugar en muchas órdenes religiosas y en muchos seminarios, porque lo que protege la iglesia es este tipo de comportamiento. Es una historia que yo cuento en el libro que fue real. Yo estaba en un confesionario un día y me acuerdo que una joven, creo que de buena intención, vino y me dijo, mire padre, yo estoy luchando con esto, esta es mi situación, esta es mi orientación. Yo no lo podía ver porque está al otro lado de la pantalla, pero me imagino que era una persona bastante joven. Y me dice, yo me siento mal porque el padre tal me dijo que yo me voy al infierno, que estoy en pecado mortal, porque estoy muy mal, porque esta situación. La gente siempre dice, te voy a decir su versión, no estoy seguro que el padre le dijo eso, pero el padre más o menos le hizo entender a ella que tenía una situación muy grave y que no... Estás viendo Yo Soy 132 TV. En un momento continuamos.